Hola mi gente linda, bienvenidos a este episodio nuevo de Mente y el día de hoy vamos a hablar de un tema que para los que me conocen saben que me apasiona y es entre comillas el sobrepeso. Y digo entre comillas porque sucede que muchas personas definitivamente no tienen sobrepeso, pero aún así tienen una relación muy especial con su cuerpo y con la comida. Entonces pues básicamente en este capítulo vamos a hablar de cómo liberar el peso desde un espacio holístico y no necesariamente poniéndole la curita al síntoma que vendría siendo lo que se manifiesta a nivel de grasa corporal o extra grasa, o para muchos no necesariamente es grasa extra, pero es una relación interesante con su cuerpo. Para eso tengo como invitada especial a Linda, quien es licenciada en nutrición y emociones, es máster en hipnosis clínica, descodificación de sobrepeso emocional y se especializa en darle herramientas a sus pacientes para el autoconocimiento y expansión de conciencia. Ella hace hipnosis para modificar creencias, para aumentar autoestima, para trabajar en las emociones, entre otros. Este capítulo está súper interesante, está poderosísimo. Espero que lo disfrutes tanto como yo lo disfruté, así que empecemos. Hola Linda, bienvenida a Demente. Qué placer tenerte aquí conmigo el día de hoy. Estoy súper emocionada de la conversación que vamos a tener porque es uno de mis temas favoritos. Ya van a ver la pasión con la que hablamos sobre este tema, así que súper bienvenida y que fluya esta conversación. Valerie, gracias por la invitación. La verdad es que me siento también honrada. Ya sabes que eres una mujer a la que admiro y así que estar en este programa contigo me llena de alegría y mucha emoción. Lo más lindo de todo es que es admiración mutua, así que de eso se trata, ¿no? De admirarnos mutuamente y de apoyarnos y de comunicarnos y elevarnos y bueno, de eso se Sí, trata. porque eso es el crecimiento. Así es, Así que gracias. así es, Linda. Y antes de empezar a hablar en materia, que vamos a hablar sobre uno de mis temas favoritos porque está 100% relacionado con, eh, digamos, nuestra relación con nuestro cuerpo, con la comida, con el peso, con las dietas, pero desde un ámbito mucho más profundo, más holístico, más real, más de la raíz. ¿Qué tal si antes de empezar a hablar de esto nos cuentas quién eres tú, a qué te dedicas hoy en día y así estamos en contexto de con quién estamos hablando? Por supuesto, pues soy Linda Shamosh. Soy licenciada en nutrición y durante 11 años de mi vida trabajé como nutrióloga convencional. ¿Qué es una nutrióloga convencional? Llegas a la consulta con la nutrióloga, te pesa, ¿no? En el InBody, te dice la composición de tu cuerpo, prepara un menú, una dieta para ti, te cobra y Sales te vas de la cita. 11 años a hacer dieta. a hacer dieta. 11 años trabajé de esa manera. Y había siempre algo que me hacía como ruido. Yo decía, me falta poder aportar algo al mundo. Y entonces me tuve oportunidad de estudiar en la UCLA un curso de nutrición y estados de ánimo. Vale, y no sabes lo que fue. O sea, empecé a estudiar y dije, ¿cómo? Esto es, yo tengo que hacer algo que tenga que ver con este tema. Y pues de ahí siempre me ha gustado mucho estudiar, entonces siempre estaba buscando qué más estudiar, qué más aportar en consulta, pero el tema de las emociones de verdad me voló la cabeza. Y empecé a estudiar todo lo relacionado con las emociones. Estudié hipnosis clínica y en mi proyecto final estuvo pesado, pero impresionante el logro que obtuve de ahí. Tenía que hacer una técnica de hipnosis y entonces inventé una técnica en la cual le enseño al paciente cómo se siente el hambre y cómo se siente la saciedad. Y fue como mi primer recurso relacionado con el tema de emociones que pude poner en práctica en consulta y empezar a ver cambios o empezar a ver mejoras en los pacientes. La gente me decía, no, es que me cambió la vida escuchar ese hipnosis, me hice una introspección que nunca antes había hecho. Y entonces me empezó a dar como esa emoción de querer seguir en este campo. Estudié también descodificación biológica, ya te decía que soy apasionada de estudiar, así que todo el día estoy buscando qué más para ofrecer. Y pues le di ese giro a la consulta y estoy apasionada. Me encanta. Y bueno, para poner a las personas en contexto, Linda y yo nos conocimos aproximadamente hace un año, ¿no? Hace un año. Año y medio. Y Sí. es precisamente un poco como en esta búsqueda de encontrar personas que, hablando a nivel personal, que conectaran un poco como con esta información muy intuitiva con la que yo empecé a conectar en un momento dado, porque, pues, para los que me vienen escuchando hace mucho tiempo, saben que
para mí el tema del físico, la relación con el cuerpo, la relación con la comida, las dietas y demás, ha sido un tema que me ha acompañado en la historia desde muy chiquita. Y hace un par de años, cuando empiezo a expandir conciencia, a conectar con otros niveles de conciencia, con otra información mucho más holística, la información que yo tenía en un momento dado, que conecta mucho con tu historia, empiezo yo intuitivamente a decir, el tema de las dietas obviamente es algo que no es una ciencia, que no está inventado, que cada aproximadamente 5 años viene una teoría nueva, una tendencia nueva, una moda nueva, de repente todo el mundo se vuelca a hacer otro tipo de alimentación en completa desconexión con el cuerpo. Y para mí no es un tema aislado que viene de solamente la comida y ya. Nosotros no solamente somos un cuerpo físico, somos un cuerpo energético, un cuerpo emocional, un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Y en ese mismo orden de ideas, yo viéndonos como seres holísticos que tenemos diferentes dimensiones desde ese cuerpo, o sea, ¿cómo es posible que algo que esté relacionado con el cuerpo lo estamos atacando solamente desde un ámbito? Y ahí es donde conecto contigo. Y de repente, pues es muy interesante porque las dos, obviamente yo desde un lado muy intuitivo, tú ya empezaste obviamente tu búsqueda desde una pregunta, pero ha sido muy científicamente con herramientas y estudios yendo a construir toda esta teoría y toda esta información que hoy en día de una forma espectacular pones en práctica con tus pacientes, conectamos con todo este universo de información y fue como que ya va, o sea, no puede ser que por fin conecto con una persona que está súper alineada en creencias y en información a lo que realmente me resuena a mí hoy en día, porque hoy en día a mí no me resuena la idea de llegar donde una persona y decirle, haz esta dieta porque pues es la tendencia y porque las estadísticas dicen que si comes de esta forma vas a perder de peso. ¿Y qué pasa con ese porcentaje más o menos tú me vas a corregir los números, del 90%, 80% de personas que después de que dejan de hacer la dieta vuelven y engordan? Entonces, ¿de qué se trata eso? O sea, ¿se trata de satisfacer una necesidad a corto plazo extrínseca o se trata de entender cuál es la raíz del problema para cambiar una identidad que cree un cambio a nivel físico exterior? Y ahí es donde conectamos, porque fue desde esa misma premisa que dijimos, claro, estamos súper alineadas, es que se trata de esto. Y justo esto que dices es lo que a mí me hacía ruido. Yo decía, si yo tengo un estilo de vida en la que como de todo, desayuno, como y ceno, y a veces hago snacks, a veces no, depende de mi hambre, pero puedo agregar todos los grupos de alimentos a mi comida y disfrutar. Y no me tengo que guiar por en la mañana huevo y en la tarde en el snack blueberries y en la noche pescado blanco o atún. Yo digo, ¿por qué? O sea, esa era mi principal inquietud. Yo decía, ¿por qué le tengo que decir a la persona que viene a mi consulta que tiene que hacer las cosas de una manera específica, que todos los días tiene que desayunar, comer y cenar lo mismo, si yo no lo haría? Claro. ¿Me explico? Ahora, claro que como dices, la parte científica es la parte científica y eso nada lo va a mover. Y para mí es muy importante también la parte científica. Y por supuesto que un paciente que tiene diabetes o un paciente que tiene un ovario poliquístico, a un paciente que tiene cualquier enfermedad o cualquier cosa que tenemos que atacar desde el tema de nutrición, por supuesto que utilizo toda la parte científica de la nutrición y hacemos planes de alimentación, pero fíjate qué interesante, modificamos hábitos dentro del estilo de vida del paciente. Porque si es un paciente que viaja para trabajo, yo no puedo decirle, necesitas desayunar todos los días huevo, porque ¿qué crees? El día que esté en mi consulta me va a decir, ok, y va a tratar de alinearse y de hacer lo que yo le dije, pero cuando salga la realidad, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo o porque va a salir corriendo. Entonces, llegaba o sea, sí me pasaba que se les pasaban la semana o las 2 semanas, porque por lo general las nutriólogas convencionales te ven una vez a la semana, se les pasaba la semana y cuando llegaba a su cita decían, no, mejor la cancelo, porque no puedo hacer nada de lo que me dijo Linda porque me tuve que ir de viaje. ¿Ya me entendiste? Sí. Y me cancelaban las citas, porque en ese momento yo tenía el control de los pacientes, porque yo les decía qué era lo que tenían que hacer. Entonces decidí cambiar todo eso y
ofrecerle al paciente modificar sus hábitos dentro de su mismo estilo de vida y hacer, cuando hay que hacer un plan de alimentación o cambio de hábitos, lo hago de la mano con el paciente, cosas que realmente puedas hacer. Ahora, como dices, sí, el 80 hasta 90% de las personas que bajan de peso recuperan el peso perdido de 1 a 5 años. Y te quiero decir que esa estadística fue la que me hizo moverme de donde estaba. Porque dije, ¿cuánto tiempo más estoy dispuesta a que el éxito de mis pacientes sea igual a fracaso? En un 80 o 90% de las veces. Ahora, vámonos a esa premisa, porque esa premisa que también fue lo que me explotó a mí la cabeza cuando empiezo. A ver, obviamente yo no soy nutróloga, pero estudié health coaching en ese mismo orden de ideas, en este interés por aprender sobre la nutrición, el cuerpo y cómo metabolizamos la energía. Pues empiezo obviamente a estudiar, indagar, leer artículos y demás, y pues llego a mucha información que me empieza también a hacerme cuestionar lo que hemos venido nosotros aprendiendo desde muy chiquitos y con lo que hemos venido conectando, porque es que también es un tema muy, muy interesante cómo nos tiran una información y a veces ni siquiera la cuestionamos porque el 80% de las personas lo está haciendo y en teoría le está funcionando, ¿no? Y además que estamos en un mundo súper cortoplacista donde cuando vemos una persona en un periodo de 6 meses bajas de peso, a eso le funcionó un sistema, déjame lo implemento y todo el mundo empieza a implementarlo y no se da cuenta que realmente no está viendo un trabajo real. O sea, una bajada de peso, que es, digamos, el deseo de muchísimas personas, es una transformación física. Pero desde mi premisa, desde mi teoría de vida, las transformaciones físicas reales ocurren desde una transformación interna. Entonces, vámonos ahí y empecemos a indagar desde ahí porque, por supuesto, personas pueden bajar de peso, así como yo puedo ir al salón y teñirme el pelo de rojo y ahorita ser pelirroja y no mona, o castaña, o como la gente le dice, todo el mundo le dice diferente, o pelinegra, ¿sí? Pero eso no hace que realmente yo adopte una personalidad de una persona pelirroja. Entonces, eventualmente me voy a sentir incómoda y eventualmente voy a volver a mi color de pelo usual, que es lo que pasa con el cuerpo a un nivel muy inconsciente. Porque cuando yo entiendo que entre el 80 y el 90% de las personas suben de peso entre los 1 a los 5 años después de haber bajado de peso, digo, ¿pero por qué? Y claro, entendiendo un poco más la información de lo que tiene que ver con las emociones, con la identidad y con los cambios que realmente ocurren de raíz, que son de adentro, entiendo definitivamente que mientras que sigamos haciendo dieta con las mismas creencias, mismos patrones de pensamientos y mismos patrones de sentimiento y emoción, pues nuestro cuerpo a nivel de supervivencia va a volver a llevarnos a un estado original o al menos de pronto más grande, porque en muchos casos, que no quiere decir que sea todos, el peso es una forma de protección inconsciente, ¿no? En muchos casos, en la mayoría de los casos. Entonces ahí te doy la palabra, Linda. Cuéntanos un poquito desde o sea, desde tu práctica, desde tu experiencia, desde tus estudios, ¿cómo ves tú el tema del peso y cuál es tu approach al peso? Aparte de un tema de hábitos, digamos que un tema de hábitos, ok, es algo esencial cuando nosotros vamos a aprender un camino nuevo, pero hablemos más un poco más desde la raíz, desde la identidad. ¿Por qué una persona vuelve a subir de peso? Sí. Me encantó el ejemplo que pusiste de me pinto de rojo el pelo y a lo mejor voy a regresar a mi color con el que me siento cómoda. Y justo eso es el tema de las dietas. Me adapto a la dieta, a lo que me dijo la nutrióloga que tengo que hacer. Lo hago, pero va a llegar un momento donde me canse de hacerlo. Y entonces en el momento en que me canso de hacerlo, en vez de modificar hábitos y creencias, me canso de hacerlo, lo dejo de hacer y regreso. Ahora, es muy, muy fuerte todo el tema social, porque mientras la persona baja de peso, que a mí no me gusta usar baja de peso, ahorita te voy a decir qué es lo que uso, pero mientras la persona tiene menos peso, en la sociedad es mejor aceptada, la gente le dice, wow, qué bien te ves, qué guapa. Y entonces ahí entra el primer tema, bueno, en muchas ocasiones hay desvalorización en donde la persona puede decir, ¿cómo? Si ahorita todo el mundo me voltea a ver y todo el mundo me dice que qué guapa estoy, entonces ¿cómo estaba antes? Claro. ¿Y qué pasa si vuelvo a subir de peso? ¿Cómo voy a hacer? Claro. Y es un estrés que, hablando de estrés, una caloría de estrés pesa más que cualquier caloría de comida, porque genera angustia,
porque genera esto que dices, esta necesidad de supervivencia, de decir, ¿cómo voy a sobrevivir en esto que estoy, que tampoco es cómodo para mí? Que lo único que quiero es que termine esta dieta para poder regresar a mi confort. Entonces llega un momento en donde hay tanto estrés en la persona o ya se cansa tanto de lo que está haciendo que suelta todo y va para arriba. Ahora, lo que yo utilizo en consulta no es bajar de peso, es soltar el peso. Porque cuando hablas de soltar el peso, es soltar el peso. No nada más el peso físico, soltar el peso emocional, soltar el peso, lo que estás cargando. ¿Qué has cargado en tu vida? ¿Cuánto estás cargando en tu vida? Y créemelo, que muchas veces tengo aquí el paciente enfrente y solamente de hacer una sesión de descodificación o de hipnosis o tan solo escucharlo, o sea, sí me llega a decir la paciente, wow, siento que siento que solté muchísimo peso, me siento mucho más ligera, me voy mucho más tranquila. Claro. Hablemos de la biodecodificación del peso. Bueno, en el tema de descodificación hay muchos conflictos por los cuales una persona acumula grasa. Entre los conflictos, los más comunes, los que nos van a hacer sentido o sea, como que nos vamos a sentir relacionados, está el conflicto de silueta, es cómo me veo, qué me digo cuando me veo en el espejo. El conflicto de mirada del otro, cuando el otro me mira y me siento, o sea, una mirada que me incomoda si no me gusta que me volteen a ver. Pero eso es en todos los temas y es en toda tu vida. Desde que eres chica, cómo te miraban tus amigas, cómo te miraban tus padres, cómo te sentías en la sociedad, cuál era la mirada que tenías contigo. Y yo hacía también. Y basado en eso, cómo tú creaste esa identidad de ti, con la que hoy en día de adulto te miras. Exacto. Entonces es la mirada del otro y cómo te ves a ti mismo. Está el conflicto de ausencia, no sé, ausencia de papá, de mamá en la casa, ausencia de amigos. Y te quiero decir algo muy importante, no quiere decir que papá y mamá no estuvieran. Quiero decir desde dónde tú lo viviste. Siempre. ¿Qué sentiste tú en una etapa de tu vida en donde a lo mejor socialmente no estabas contenta, pero llegabas a casa y mamá estaba muy ocupada? Sí estaba, y se sentaba a comer contigo, pero cuando le querías decir algo te decía, ay, espérame tantito, ahorita estoy sirviendo la comida, al ratito platicamos. Y entonces te quedas como, no tengo con quién compartir esto que estoy viviendo. Y se va, y nos va acompañando durante toda la vida. Ahora, todos tenemos conflictos que hemos vivido, y hay quienes tapamos esos conflictos o esos vacíos con comida, y hay quienes a lo mejor sabemos hablarlo, sabemos sacarlo, sabemos conversarlo con alguien, y entonces no se convierte como en un conflicto de peso. Otro de los conflictos es abandono, movimiento. Hay gente que tiene una obsesión por moverse, por hacer ejercicio, que tiene la creencia de que si no hace ejercicio no puede vivir, que si no hace ejercicio no puede empezar, que si no hace ejercicio no puede comer. O sea, todo está condicionado como el ejercicio. Y hay quien tiene miedo de hacer ejercicio. Y a lo mejor viene de una situación, no sé, que se cayó en la caminadora cuando era chica y entonces tiene un trauma y no quiere subirse otra vez a la caminadora porque qué miedo que me vuelva a pasar. Y en todos los términos está la supervivencia de la que hablabas hace rato, porque siempre el cuerpo está viendo cómo sobrevivir, cómo sobrevivo a la carencia, al abandono, al rechazo, a la mirada de los demás, al movimiento. ¿Me explico? Y en ese mismo orden de ideas, nuestro cuerpo, muy sabio y sutil, nos protege con un poquito de grasa extra. Así es. Nos va protegiendo con grasa que se va acomodando en una u otra parte del cuerpo, que tengo varias entrevistas en donde he hablado de los conflictos, cómo se acumula la grasa en el cuerpo, en qué parte del cuerpo se acomoda y por qué. Y cuando hablamos de por qué hay grasa en cada parte del cuerpo, no es una regla, no es de que siempre tiene que ser así. O sea, no significa que una persona, vamos a poner un ejemplo, una persona que tiene grasa en la espalda, podría estar hablando de una persona que tiene una carga importante, que es muy pesado lo que está cargando. No quiere decir que todas las personas que tienen grasa en la espalda tienen un paquete pesado. Claro. Pero sí en consulta, hablando de descodificación, me da pistas a mí. El tema de dónde está acumulada la grasa, dónde tiene acumulada la grasa la paciente, a mí me da como una pista de saber qué hay atrás en la historia. Entonces es una forma fácil de romper. Pero sí. algo hermoso de lo que tú estás diciendo, de la práctica que tú llevas, que está muy, muy relacionado con vernos a nivel holístico, es que una persona que llega donde una nutrióloga para una dieta, para bajar de peso, es una persona que llega con una herida grandísima. Es una persona que llega herida.
Y las nutriólogas o nutricionistas, dependiendo de dónde estás ubicado en el mundo, lo dices de una forma u otra, em, no tradicionales, no voy a decir, porque hoy en día hay muchas personas que están expandiendo conciencia y están empezando a abrirse a ser más holísticas y entendernos como un ser completo. No, no, no se percatan de eso, sino que se van directamente, que es exactamente lo que dije desde el principio, a la parte del cuerpo. ¿Cómo puedo modificar el cuerpo? ¿Cómo puedo modificar la consecuencia más no el problema? ¿Sí? Porque al final nuestro cuerpo no está en contra nuestra, es tal cual lo que tú estás diciendo. Nuestro cuerpo es hermoso y nos está protegiendo. Es una manifestación de lo que nosotros tenemos adentro. Y una persona llega a consulta donde ti y tú, antes de hablar de una dieta o de una restricción o de un hábito que tiene que volver a incorporar, es ¿qué pasa contigo? ¿Cómo te sientes? O sea, ¿qué es lo que cuál es esa herida, ¿no? Y a raíz de tú entender cuál es esa herida, obviamente entiendes su composición corporal y entiendes cómo puedes ayudar. Así es. Porque se trata de eso. Cada vez que va una persona a tratar de modificar su cuerpo, una persona que quiere modificar su cuerpo de alguna forma es una persona que de alguna forma tiene una herida. Tiene una herida y no se está aceptando como es. And it's okay. Está bien que yo en este momento, digamos, me vea al espejo de una forma y me gustaría verme de otra y quiera modificar cosas. Está bien. Pero un ejemplo que yo siempre doy, creo que lo hemos hablado, que, o sea, ejemplifica perfectamente el hacer una dieta es cuando yo voy a hacer ese cambio, ¿qué hago? ¿Me paro al espejo y empiezo a maquillar el espejo? ¿A vestir el espejo? ¿O me visto yo para que el reflejo del espejo refleje lo que yo estoy haciendo acá? Entonces, una persona que va a hacer una dieta y ya es una persona que se está mostrando el espejo y está maquillando el espejo. Ven, le pinto los labios del espejo, los ojitos y le quiero que el juegue. vestido. Exacto, exacto. Pero lo que tú estás haciendo es ayudándole a la persona a quitarse el vestido que tenía puesto para ponerse el vestido con el que se quiere ver, Así es. ¿no? Y no hablo de tienes que aceptar tu cuerpo como está y quédate ahí. No. Mi intención es acéptate como eres, que haya amor propio. Y si quieres hacer un cambio, vamos adelante, te acompaño a hacerlo. ¿Me explico la diferencia? O sea, no es si tienes este cuerpo, te tienes que quedar con ese cuerpo para siempre. Podemos trabajar en la parte emocional y soltar para que tu cuerpo también se modifique. Linda, tú sabes. Todos tenemos derecho a cambiar. Nosotros vinimos Claro. aquí a cambiar y evolucionar, ¿sí? Así es. Pero el cambio, para que se pueda ver reflejado en una manifestación física real, tiene que venir de adentro. Si no, volvemos a lo mismo. 1000 personas hoy en día se están poniendo Ozempic y haciendo intermittent fasting y haciendo intervalos de ejercicio y ejercicio súper intenso y divino. O sea, divino siempre y cuando todo venga desde la salud y no desde Te quiero decir algo. desde una ¿Qué diablos opción para que mí? puede ser más destructiva, ¿no? Ahí te va. Esta semana tuve oportunidad de estar en un retiro. Fui de ponente al retiro, hablamos de estos temas de cómo trabajo en consulta y bueno, padrísimo. Tuvimos la verdad material muy padre. Y en una de las conferencias que yo estaba hablando, notaba que en el fondo del salón una persona hacía como, Qué pereza. o sea, Haciendo caras de whatever. no entiendo. Y entonces me preguntó, oye, ¿qué opinas del ayuno intermitente? Y fíjate, yo ya estaba viendo que ella no estaba de acuerdo con lo que yo decía. Y mi respuesta, que no sé cómo le cambió la cara, fue, si el ayuno intermitente te funciona, buenísimo. Qué bueno que ya encontraste algo que le funciona a tu cuerpo. Porque me dijo, es que yo desde que hago ayuno intermitente me levanto ligera, me siento mucho mejor. Le dije, wow, qué buena onda que hayas encontrado qué es bueno para ti. Y entonces le dije, si esto que yo estoy hablando no te hace sentido, o no te checa, o no va con tu estilo de vida, está bien, tampoco es para todos, o tampoco estamos preparados para escuchar. Hay gente que tiene una barrera. Claro, como te digo, no todo el mundo tiene la apertura para recibir la información, o no está lista para recibir la información. A veces tenemos una barrera con la que también nos protegemos, Claro. porque no queremos escuchar que detrás de lo que estamos viviendo hay heridas, hay situaciones emocionales, o a lo mejor no nos enseñaron a sentir.
Claro. Y entonces una persona que no aprendió a sentir difícilmente Sí, se abre a sentir, porque cuando sientas a veces duele y duele mucho. claro, es mucho Y a más estas fácil castigar el cuerpo, claro, porque es lo que nos enseñaron de chiquitos. sí, es lo que nos enseñaron y ahorita voy a hablarte del caso, pero es como cuando estabas chiquita, si te caías y te pegabas, no venía tu mamá, te abrazaba y te sobaba, te decía, ay, mi vida, no llores. No pasó Te nada. doy una paletita y vas a ver cómo se te quita. Y se te va a quitar el dolor. Y en ese momento empezamos a hacer asociaciones de si me caigo y me lastimo, me como una paleta, me siento bien. ¿Por qué? Porque la paleta, pues me cambia, o sea, a nivel químico, me sube la glucosa, me sube, ¿me entiendes? Me siento mejor cuando me como algo y ahí empezamos a asociar que la comida puede tapar nuestros problemas o la comida puede llenar nuestros vacíos, Claro. ¿sí? Entonces, esta chava yo le dije, te voy a pedir un favor, si esto te funciona, quiero que todos los días en la mañana que te levantes, te veas el espejo y te des un aplauso y que te valores por lo que estás haciendo y que valores lo que estás logrando. Y entonces le dije al público, les pido que todos le demos un aplauso, porque si lo está pudiendo hacer, wow, ¿me entiendes? Y le cambió la cara. Y entonces en vez de sentirse atacada, ya estaba como más atenta a qué está diciendo Linda y qué es lo que está diciendo, si me checa y que... Me respeto, no. Y te quiero contar, o sea, te quise contar esto porque detrás del sobrepeso y la obesidad hay una desvalorización grandísima. Ya va, tengo que hacer un paréntesis. Sí. Porque no solamente hablamos de sobrepeso y obesidad. Hoy en día, sobre todo en mujeres, digamos que en hombres también se puede dar, pero se da mucho más en mujeres que no tienen sobrepeso y no tienen obesidad, pero se desvalorizan físicamente, no están cómodas como ser, precisamente por lo que venimos hablando, de heridas y de situaciones emocionales que está viviendo, y digamos que mantienen un peso balanceado castigando su cuerpo. Entonces tú físicamente los ves súper Bien. armoniosas, con un buen cuerpo, pero tienen un desbalance emocional que lo traducen o lo llevan a un sobre exceso de ejercicio y una dieta restringida. Y te agradezco que ampliaste, que no solamente en el sobrepeso o en la obesidad, porque sí, es una realidad. En el sobrepeso y en la obesidad, detrás seguro lo hay, pero como dices, hay mucha desvalorización. También las redes sociales nos han provocado que nos desvaloricemos, porque como en redes sociales vemos todo lo poderosas que son las personas y lo que sí pueden lograr y su parte armoniosa y positiva y divertida, y cuando ves y dices, entonces mi vida no tiene sentido porque la de esta persona es más importante o es mejor, ahí también entramos en una desvalorización. Y cuando hablas de movimiento, fíjate, también en la descodificación existe un conflicto de movimiento en donde solo valgo si hago ejercicio, en donde solo valgo si, ¿me entiendes? Si hago puedo comer, si hago el ejercicio y hago mi dieta y me restringo. Y nos empezamos como a enfrascar en esa idea y se convierte en una creencia que sí se puede cambiar, pero para cambiarlo necesitamos un trabajo interno muy importante. No, y súmale la creencia que nos han venido vendiendo hace varios años a través de redes sociales también de la sobreproductividad, ¿no? La sobreproductividad, el sobreesfuerzo, la sobremotivación o fuerza de voluntad, y basado en eso, eres o no eres más, eres valioso o no eres valioso. Y pues claro, pues otras personas lo validan diciendo, mire, o sea, es muy chistoso, Linda. Esta mañana salí a caminar y vi a dos pares de personas que estaban trotando con el celular así, filmándose cómo estaba trotando. Enseñándole a todo el mundo lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque esa persona se está sintiendo valiosa por lo que está haciendo, mostrándole al mundo lo que hace, porque así es como ella conectó. A mí me dijeron que yo soy valiosa si salgo a trotar, si me esfuerzo, si tengo una sobreproductividad, ¿sí? Si me levanto temprano a hacer ejercicio. Entonces lo tienen que mostrar porque esa es su forma de valorarse mutuamente. Esta persona, por supuesto, un cuerpazo, pero aquí vamos a la idea de, o sea, ¿esta persona realmente está sana emocionalmente? Si esta persona el día de mañana deja de trotar como está trotando y deja de comer como se está alimentando, su cuerpo va a sostener eso en el tiempo porque hace parte de su identidad emocional y mental. No sé.
O sea, esa persona tiene una buena relación con la comida, tiene una buena relación con el peso, con su cuerpo, con su figura, no sé. O sea, Quiero compartir contigo y bueno, con las personas que nos escuchan algo personal. Eh, Cuando yo trabajaba anteriormente, antes de empezar con esto, muchos años, sin darme cuenta, yo tuve una desvalorización intelectual. ¿Por qué? Porque como yo no me sentía contenta o no me sentía al 100 de lo que estaba haciendo, eh, sentía que no valía. ¿Me explico? A ver, no, yo no me había dado cuenta que yo le ponía una barrera a los pacientes porque no quería pacientes que no estuvieran, o sea, a mí que me pasaba anteriormente me llegaban pacientes muy, muy delgados, o sea, mujeres que querían bajar ya sabes, así que se pellizcaban el chiquitito y yo decía, pues es que algún día vas a ser feliz. Y mujeres que no podían aceptar más que una dieta restrictiva y no había manera de sacarlas de ahí. Entonces yo me empecé como a poner esa barrera de no querer recibir ese tipo de personas. Todo era como en competencia, ¿me entiendes? La que más bajó, la que más se marcó. Todo era como un reto en donde vamos a hacer ejercicio juntas, pero gana la que más bajó. No gana la que modificó sus hábitos, no gana la que hizo un esfuerzo que nunca antes había hecho. Todo estaba basado en el peso. Está bien, cada quien como le funcione. Eso era algo que no hacía sentido en mi vida, en cómo yo soy. Y entonces me empecé a desvalorizar porque empecé a sentir que lo que yo daba en consulta no tenía valor. ¿Ok? No tenía paciente real. Y decía, algo estoy haciendo mal. O sea, no sirvo como nutrióloga. Y por eso me empecé a volver loca para estudiar, estudiar, estudiar. Y en mí se manifestaba muchísimo con migraña. Siempre tenía migraña. Y cuando empiezo a estudiar descodificación y me doy cuenta que la migraña es una desvalorización intelectual, dije, claro, si yo no me valgo, si yo no sé quién soy y yo no me doy valor a mí por lo que hago, entonces, ¿por qué los demás me van a valorar? Ahora, hablando de redes sociales, yo subía cosas esperando la validación de los demás. O sea, cada vez que yo subía algo, estaba atenta a cuántos likes y a la gente le gustó. Les preguntaba, pero te gustó, pero te sirvió, pero, ¿me entiendes? Sin saber cuánto valía. Y cuando empiezo a trabajar en mí, que fue muy duro, salirme, empezar de nuevo, de cero, salir al mundo a extender la tabla de decir, pues ahí vamos a ver a dónde llego. Fue duro el cambio, pero empecé a tener la oportunidad de recomendar, empecé a tener la oportunidad de decir, ok, ¿quién soy yo? ¿Qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo hacer yo sin compararme con los demás? Cada quien que haga lo que le apasiona, cada quien que haga lo que mejor sabe hacer, yo tengo que empezar a hacer algo distinto, algo que de verdad vaya con mi forma de ser y con lo que pienso. Y bueno, te quiero decir que las migrañas se me quitaron, de verdad. Se me quitaron. El día que yo me di valor a mí y el día que yo supe que lo que yo hacía tenía un valor, ese día dejé de tener miedo real. Claro. Entonces, ve qué importante saber quiénes somos, ve qué importante valer en donde estamos, podernos salir de esa zona de confort. A veces nos da miedo salirnos de la zona de confort porque es lo que conocemos, pero se nos olvida que un paso adelante vamos a encontrar otra zona en donde nos sintamos cómodos, pero que nos toca otra vez dar un paso adelante para seguir encontrando y seguir creciendo. Claro, no, y es hermoso lo que estás diciendo porque está súper en línea con lo que estamos hablando. O sea, tú podías irte a ver a tomar un Tylenol o un Advil todos los días para quitarte la migraña, irte a recostar y ponerle pañitos de agua fría al síntoma, pero el síntoma tiene una raíz. Y después, al tú procesar esa raíz, trabajarla y atravesarla, pues el síntoma se va. El cuerpo es lo mismo, al final el cuerpo, el síntoma de una persona eh, que dice que el agua le engorda o que si no hace ejercicio se va a engordar o que si se come 3 carbohidratos de más al día se va a engordar, es subir de peso, subir de grasa corporal. Pero ese es el síntoma, o sea, la raíz del problema realmente dónde viene, puede venir de muchas partes, ¿verdad? O sea, puede venir de la misma creencia que tenemos de la comida, puede venir de la relación que tenemos con nuestro cuerpo, puede venir de la relación que tenemos con nuestros padres, con nuestro mundo social, puede venir de heridas de abandono como tú misma mencionaste, puede venir de muchos lados y por eso me parece tan valioso el trabajo que tú haces de entender cuál es la raíz que refleja el síntoma. En vez de estar dándole pastillas, que para mí la pastilla es la dieta y el ejercicio, sin
dejar de lado la importancia de alimentarnos bien y la importancia de movernos, porque alimentarnos bien y movernos también hace parte de una relación saludable con nuestro cuerpo y con nosotros mismos. El tema es desde dónde lo hacemos. ¿Lo estamos haciendo desde el miedo o lo estamos haciendo desde una relación saludable? O sea, lo estamos haciendo desde el miedo de no subir de peso, del miedo al rechazo social, del miedo a no encajar, del miedo a vernos al espejo, porque ese es un miedo real. Levanto la mano. O lo estamos haciendo desde una relación saludable, ¿no? Linda, hablemos de las creencias y cómo la hipnosis es una increíble herramienta para hackear, porque al final, pues, somos un sistema súper complejo, pero al mismo tiempo hay como reglas del juego que nos pueden ayudar un poco a hackear esos procesos, siempre y cuando estamos siendo conscientes de ellos. Y la hipnosis es una de ellas. Claro. Y las creencias, pues sí, se van arraigando según lo que vamos viviendo en nuestra vida, las conexiones que vamos haciendo, pues es una creencia, ¿no? ¿En qué creo? En algo que me enseñaron, en una oportunidad que tuve de vivir, en donde vi un resultado y entonces creo en eso y ya siempre siento que si pasa A, tiene que, o sea, suceder una relación. Exacto, ahí lo vamos relacionando a lo largo de nuestra vida. La hipnosis sí es una herramienta maravillosa porque con hipnosis se pueden hacer regresiones a esta nueva vida en donde puedes identificar en qué momento de tu vida escuchaste esa creencia, de dónde viene. Y ya va, aclaremos regresión porque muchas veces cuando la gente escucha regresión piensa que se da miedo a vidas pasadas y además que tiene que tener una habilidad sobrenatural para poder recordar vidas y no. Vamos a empezar un poquito antes. Ahí va. ¿Qué es la hipnosis? La hipnosis es un estado natural del cerebro, ¿ok? El cerebro conoce el estado hipnótico. Muchísimo tiempo del día estamos en un estado en donde no necesitamos o sea, ya no tienes que estar consciente de lo que haces porque lo vas haciendo como en modo avión. Cuando hablamos de hipnosis, la gente lo que conoce es la hipnosis de show, en donde creemos que el hipnotista tiene el control de nuestra mente, nos dice qué hacer y lo hacemos. ¿Por qué? Porque cuando vas a una hipnosis de show, escuchas como el hipnotista te dice, y a partir de este momento se te olvida el número 4, y de repente dices 1, 2, 3, 5, y se te olvida el número 4. No quiere decir que el hipnotista tiene control de tu cerebro, quiere decir que como estás en un estado de conciencia elevada, cuando tú estás en hipnosis, se eleva tu conciencia, ¿ok? Es un momento en el que tienes toda tu atención en lo que estás haciendo, cosa que no hacemos durante el día, ¿ok? Entonces, estás tan atento a lo que te dice el hipnotista. Cuando empieza el show, el hipnotista te dice, a partir de este momento vas a poner atención solamente a mi voz. Y nada del entorno te va a distraer. Es más, el entorno se va a unir a tu relajación y entonces más atento vas a estar a mi voz. Y como estás tan atento a tu voz cuando te dice que te olvida el número 4, pues sigues esa orden y se te olvida el número 4. ¿Qué pasa con la hipnosis clínica? La hipnosis clínica, la intención de la hipnosis clínica es que estás tan atento a lo que estás viviendo que puedas hacer un cambio, que puedas modificar, o sea, alguna conducta o alguna creencia. Como o sea, dijiste el tema de la regresión. La regresión no es ir a otra vida, no tienes que ir a otra vida. La hipnosis no es estar dormido. La hipnosis no es estar inconsciente. La hipnosis no se te olvida nada de lo que sucede en hipnosis. De hecho, muchos de los pacientes piensan que no estuvieron en hipnosis porque tienen la creencia de que hipnosis es, me voy a un viaje. No es eso. La hipnosis no es perder la conciencia y la estar drogado. No existe nada. Y no existe quedarte en hipnosis y no regresar. No existe. No hay nada. Nunca en la vida ha existido un caso en donde una persona se quedó en una hipnosis. ¿Ok? Cuando hablamos de regresión, hablamos de tener la capacidad de recordar, de ir atrás en el tiempo para identificar el momento en donde se creó en ti la creencia o el paradigma. ¿Me explico? Es como ir atrás en el tiempo. Ahora, combino ambas técnicas. Yo a veces combino la descodificación con la hipnosis. Hablando ya como de cómo se trabaja en consulta, si tú tienes una creencia que, por ejemplo, tú me puedes decir, siento que tengo 5 kilos de más, siento que estoy acumulando 5 kilos, ¿hace cuánto los acumulas?
No, es que los estoy acumulando hace 2 años. Ok, ¿qué pasó hace 2 años? Y entonces vamos como armando la historia de por qué esos kilos están protegidos. No, pues es que hace 2 años me cambié de casa y fue muy difícil el cambio y mis hijos no se estaban adaptando a la nueva escuela. Y entonces a mí me va dando como pistas de, ok, hay una carga importante en ti. ¿Qué está representando esta carga en ti? Y creo, o sea, y entonces ahí vamos descubriendo como las creencias y cuando vamos atrás en el tiempo, probablemente lleguemos a un momento en tu vida en donde viviste una experiencia similar, a lo mejor te cambiaste de país o igual un cambio de casa a ti te hizo mucho ruido y entonces tú tienes la creencia de que si a ti te pasó, les va a pasar a tus hijos. ¿Me explico? Ujú. Entonces, vamos atrás en el tiempo. Ah, no, pues bueno, tenía 7 años cuando me pasó esta situación y yo escuché que mi papá dijo, va a ser muy difícil el cambio para los niños, tengo miedo, Ujú. ¿sí? Y tú tienes esa creencia en tu mente y entonces ahí descubrimos qué pensaste en ese momento, qué sentiste en ese momento, qué emoción estaba detrás de este momento. Ujú. Buscamos un recurso que le pueda como, que pueda como modificar ese momento, como tú dices. No es pintar el espejo, es me pongo un vestido diferente para entender esta Resignificarlo. situación. Exacto, le das un resignificado al momento, al evento presente, y entonces vuelves a ir al momento, perdón, al momento del pasado, y entonces vuelves a venir al momento presente con ese mismo recurso y le dices a tu mente, esta creencia la podemos modificar. Claro. Además, aclaramos porque en ese momento de pronto tu mente y tu cuerpo necesitaban esa creencia para protegerte en ese... Y para sobrevivir. Exacto. Ahora, muchos de los que nos están escuchando probablemente han visto la película Intensamente o la de Inside Out, donde vemos muy claramente que ansiedad estaba ahí para proteger a la niña, ¿sí? Y en ese momento ella necesitaba esos recursos para sobrevivir en ese momento de su vida. Pero ya cuando crecemos, esos recursos se quedan como patrones automáticos porque nuestra mente almacena de forma automática muchas creencias para no gastar energía en el día a día. Y ya de pronto esos recursos no nos sirven ahorita como adultos y los podemos liberar. Entonces ahí tú a través de la hipnosis y de esas herramientas que usas y si la mente, el cuerpo y tus cuerpos están listos para liberarla, se liberan. Y tu Pero te cuerpo quiero está... decir algo increíble. Te quiero decir algo increíble. Al principio hablábamos de que no nos enseñan a sentir. Ujú. Cuando trabajo en consulta, llevo a los pacientes a sentir. Esto que hoy te preocupa, vamos a regresar al tema de me cambié de casa y entonces estoy cargando. ¿Cómo se siente en tu cuerpo? No, pues es que tengo mucha tensión en el cuello, ¿ok? Y siento el pecho apretado. Se me revuelve el estómago. Te quiero decir que cuando logran identificar cómo se siente en el cuerpo, estas mismas sensaciones se sienten también en la regresión. O sea, cuando vas al evento de tus 7 años, si te puedes poner en la posición que hay, para eso se usa la hipnosis y la descodificación, esas mismas sensaciones que hoy sientes se programaron en ti. Claro, por supuesto. Y entonces vuelves a descubrir que las sensaciones del cuerpo también están para proteger. Es una forma del cuerpo de reaccionar como protección. Claro. Que después Es, físicamente de se verdad, traduce en un cambio físico. exacto, exacto, se puede traducir en una, no sé, en un dolor muscular muy fuerte y a lo mejor algo que regresa y regresa y regresa. Ujú. Claro, que siempre que tienes Una manifestación física. lugar en donde vives algo similar a esa creencia, entonces se manifiesta de la misma manera en tu cuerpo. No nos damos cuenta porque no estamos conscientes de eso. Te voy a platicar rápido, digo, me voy a salir tantitito del tema, pero esta semana estaba platicando con una amiga y entonces me recordó un evento, me platicó de una situación que para mí había sido traumática y te prometo, se me pararon todos los pelitos, así en un segundo, así como que me dio ya sabes, me puse como toda chinita. Pasó el momento y más adelante, como una hora después, volvimos a hablar de algo similar y otra vez volví a sentir lo mismo. Y justo veníamos hablando de la descodificación de la hipnosis porque me estaba platicando un poquito de lo que hago. Y le dije, estas sensaciones físicas es darte cuenta que algo está programado en ti. Ujú. Ahora, cuando te das cuenta que tienes sensaciones que se repiten, lo más importante, uno, identificarlo, validarlo, tratar de asumir, o sea, ¿por qué está?
y asumirlo, está bien, lo estoy sintiendo y esto me provoca esto, ¿ok? Me provoca esta sensación. Hablarlo con alguien y sacudirlo, o sea, es como, no es mío, lo saco de acá y lo saco de mi cuerpo, ¿me entiendes? Deja de ser mío. Claro, tienes Pero que eso estar funciona consciente solo cuando primero lo para hacer sientes. eso. Sí, ahora, ya que empiezas a meterte en este tema de la descodificación de la hipnosis, empiezas a dar cuenta con más frecuencia que está programado en ti. Y entonces es más fácil ir haciendo relación de por qué te pones de una manera u otra. ¿Me entiendes? Yo cuando tengo una migraña es muchísimo, o sea, ya no es tan frecuente. A lo mejor me daban 2 migrañas a la semana y ahorita me da una cada 2 años. Pero si tengo una migraña, digo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué me hace? Mi cuerpo sabe que cuando yo no valgo, cuando tengo una desvalorización intelectual, a lo mejor la pienso yo, pero a lo mejor tú me lo dijiste. ¿Me entiendes? A lo mejor alguien más me hizo sentir que no valgo y Ujú. entonces el solo identificarlo, aterrizarlo, asumirlo, entonces tomas el control tú, Claro, en vez de que tu cuerpo te esté defendiendo. claro. En vez de que tu cuerpo esté en automático mandando señales que tú ni de vaina te estás dando cuenta de qué es lo que Es te está tratar de pasando. estar más consciente más tiempo. Claro que el subconsciente pues nos ayuda a vivir, porque si no hiciéramos las cosas en automático, imagínate tener que estar pensando todo el tiempo en respirar. No podrías vivir. O tener que estar pensando todo el tiempo en todo lo que haces. Hay cosas que están automatizadas que nos ayudan a no gastar energía, que lo acabo de comentar, a gastar menos energía porque es algo que haces en automático. Pero si tratas de tener momentos durante el día donde puedas estar un poquito consciente, no te digo todo el día, algunos momentos, algunas respiraciones, a lo mejor bañarte con los ojos cerrados un día, a lo mejor puedes hacer una meditación guiada o simplemente una respiración, ya sabes, consciente de lo que estás haciendo, sintiendo tu cuerpo, te va Las ayudando, sensaciones. exacto, te va ayudando a estar más consciente durante el día. Y entonces estás abierta a recibir, a entender, a escuchar, a validar. Y va cambiando todo. Y construyes tu relación contigo misma Claro, y así es más fácil construir tu relación con el mundo. claro. Y ahí tú puedes tomar el, como dices tú, el timón o las riendas de lo que quieres para ti o lo que no quieres para ti porque estás siendo consciente de lo que estás procesando y estás sintiendo y no estás andando con los ojos tapados. Pero Y para si aquí poder, queda perfecto el lema en consulta. Mi lema en consulta es, yo te acompaño, tú manejas. Y esa es mi intención, que te sientas seguro al ir al volante. claro, Y que vayas en el camino y que te vayas dando cuenta con qué hay enfrente. Hay un bache, se poncha una llanta, hay una desviación, pero si yo sé cuál es mi camino, es más fácil regresar a él. claro. Si mi nutrióloga siempre va manejando, el día que se baja del coche no sabe dónde ir. No, y cuando la nutrióloga o nutricionista está manejando, pues te está quitando todo el poder que tú tienes sobre tu cuerpo. Y al final, absolutamente nadie exterior a nosotros realmente debería de poder tener injerencia sobre lo que nosotros sentimos o procesamos en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos esa sabiduría. Lo que pasa es que nos da pereza de conectar con esa sabiduría y conectar de forma consciente con las sensaciones que nosotros estamos atravesando. Es mucho más fácil que alguien nos diga qué hacer, cómo hacer y desconectarnos. Es más fácil, pues así es como aprendimos. A ver, vamos a hacer la relación. El día que aprendiste a manejar, ¿tenías miedo? Sí, sí, tenías Obvio. miedo. Y usaste todo tu consciente para lograrlo. Y Ujú. cuando tu cuerpo, cuando tu cerebro pudo hacer como un rompecabezas de todos los nuevos elementos que significa manejar, hoy maneja, Claro. ¿no? Y ya lo haces sin pensar. A veces no te das ni cuenta cuando ya llegaste. Ujú. Entonces, de eso se trata. Voy al volante, a lo mejor me va a dar miedo enfrentarme a lo que viene adelante, De las pero es la mejor decisiones. manera de conocer el camino y de que entonces tu cuerpo pueda ir haciendo un rompecabezas de los nuevos elementos que hoy tienes para tu salud física, mental, espiritual. Así es. Linda, mil gracias por tu tiempo, por toda la información que nos estás compartiendo, por tu vulnerabilidad, de las historias que también nos contaste a nivel personal, que al final eso es lo que nos hace conectar muchísimo con las personas que estamos escuchando. Y gracias por esta expansión de conciencia y este espacio. Gracias a ti por invitarme, me siento de verdad honrada. Te agradezco muchísimo por este espacio y me hace sentir feliz saber que alguien va a escucharlo y le va a caer un 20 y va
esto a ser como un principio de la transformación de alguien más. ¿Y qué crees? Nuestra propia transformación, porque de cada vez que hablamos te llevas algo. Así es. Y tú decides si nada más lo dejas ahí o lo expandes en ti. Así es. Y para los que nos están escuchando, voy a dejar toda la información de Linda en el pie de página, sus redes sociales, su información de contacto, página web, en caso de que estén interesados en expandir un poquito más o entrar en consulta o entender más de la información que tú estás compartiéndonos y puedan estar en contacto contigo. Muchas gracias. Y como bien sabes, las sesiones se pueden hacer en Zoom. Es impactante, pero sí, también hipnosis se puede hacer en línea y es igual de efectivo. Así que en donde sea que estén las personas que nos escuchen, que sepan que se puede trabajar en línea perfectamente bien. Súper Linda, mil gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y este episodio ha llegado a su Gracias. fin, pero me alegra muchísimo que te haya gustado, Gracias. porque si llegaste hasta aquí es porque el Gracias. mensaje de alguna forma te resonó. Compártelo si crees que puede ser relevante para otros y sígueme tanto en @valederi como en @dementepodcast para que estés al tanto de otros episodios que aportan a tu expansión y mensajes que pueden recordarte lo mágicos que somos. Te quiero mucho.